Queridos amigos, qué gusto saludarlos en una edición más de Renacimiento Mexicano y vamos a tener una conversatoria acá con ustedes de, por supuesto, las campañas, ¿no? Ya llevamos algunas semanitas, empezamos, recordarán, el 1 de marzo, entonces pues ya estamos por cumplir el primer mes de campañas. Entonces, bueno, estaremos platicando de eso, algunos de los estrenos de las películas, particularmente hubieron, creo que, sorpresas interesantes en el caso de las películas de niños, como fue la película de Kung Fu Panda, que recientemente se estrenó. Por supuesto, Colibrí va a estarnos platicando de sus consejos de salud también esta semana. Y sin más, pues comencemos a platicar, comencemos a analizar lo que ha acontecido en estos días. Primero que nada, pues las campañas, ¿no? Seguramente ya todos habrán tenido una sobresaturación de información, habrán seguramente ya podido observar mejor a los candidatos. Yo parto de recordar y de antes de cualquier análisis, que recordemos que los tres candidatos a la presidencia llegaron de forma antidemocrática. Eso nos enseña y nos habla de que, pues, al no haber democracia interna en la partidocracia, en los partidos, pues bueno, esto de poder hablar de una democracia plena estamos muy lejos, de una democracia en toda la extensión de su palabra estamos también muy lejos. Y cuando una de las propuestas o uno de los candidatos dice que va a defender la democracia, pues resulta poco creíble, siendo que no llegaron así, no llegaron democráticamente, ¿no? Recordaremos en el caso de Xochitl, pues fue un dedazo, decantaron, hubieron denuncias en el camino de Miguel Ángel Mancera. Lili Telles ya se sumó después, pero en su momento, que era la que había estado puntera en todas las encuestas durante 3 años, cuando no había tanto chayote por hacer propaganda a través de las encuestas, pues llegó en su momento a decir que pues ella no estaba de acuerdo, que nadie le había informado, y finalmente, pum, llegó y pusieron a Xochitl Gálvez, por así convenir a los intereses del mandarinato del frente. En el caso eh, de Morena, pues ni se diga, ¿no? Ahí sigue viva la denuncia de Marcelo Ebrard, que en su momento, pues, llegó a aseverar que había sido, que nunca se había visto un acarreo descomunal, así desorbitado como el que hubo para que llegara Claudia Sheinbaum a la boleta, y todo el tema del manejo de los recursos. Y de Jorge Álvarez Maínez, pues ahí están las denuncias de Indira Kempis, ahí está un proceso en el que no hubo votación de absolutamente nada, ¿no? O sea, ya pasamos de ni siquiera querer cuidar las formas, como quizá hizo el intento, hizo la simulación, tanto el Frente como Morena. Pero en el caso de Movimiento Ciudadano, ni ganas de cuidar las formas. Llegó y ahí está el cuate de Samuel García, Jorge Álvarez Maínez, de candidato, ¿no? Entonces, bueno, ya empezaron todas las propagandas. Ahora sí se puede hablar de propuestas en esta ilógica norma del INE, en el que no se pueden dar propuestas. Pues, entonces todo el mundo hablaba de los malos atributos personales del otro, que si corrupto, que si adjetivos de tonto, de menso, de patrias, de ya saben, cantidad de adjetivos. Entonces no se podían hacer propuestas, pero ya ahora
A partir del 1 de marzo se pueden hacer propuestas, de acuerdo a esta ilógica norma del INE. Entonces, yo todavía en la columna que escribí la semana pasada, donde me cuestionaba por qué no anular mi voto y pues poner atención en las campañas, a ver si esa respuesta puede darse en los próximos 3 meses del periodo electoral, y que pues pudiéramos nosotros, o pudiera, ¿no?, al menos Renacimiento Mexicano, decir, ¿por qué no lo anularíamos? ¿Por qué si nos decantaríamos por una de estas 3 opciones? En un ejercicio que además creo que se tiene que dar, ¿no? O sea, los anulistas es muy diferente al abstencionismo. El que es abstencionista, pues es el que decidió no salir a votar, quedarse en su casa y ahí sí decidir que otros elijan por ti. Pero en el caso del anulista no es así. Es alguien que se tomó la molestia de salir a votar, que llegó a la casilla, se formó, hizo todo y cuando estuvo frente a la boleta, decide anular el sistema, porque le parece que lo que está en la boleta pues es una simulación, una tomada de pelo, o que hubieron financiamiento ilícito en esas campañas, y que no. Y hay momentos en los que, como en los que el anulismo me resulta totalmente lógico. Además de que es un voto de que sale sin acarreo, sin propaganda, sin que nadie le diga, ¿no? O sea, es totalmente un ejercicio de un voto libre. Acuérdense la novela de José Saramago. La novela de José Saramago, que se plantea, Saramago tiene varios libros. Uno de ellos, esto se llama, tiene una trilogía de ensayos, uno sobre la muerte, otro sobre la ceguera, y hay uno en particular que es de la lucidez. Y la lucidez es el día en que en un país salen montones de personas, el 85% de la gente ya anula su voto. A eso le llamaba José Saramago la lucidez, y el sistema en esa novela, si la recuerdan, se vuelve loco y pasan así escenas muy saramagas, ¿no? ¿Por qué renunciar a eso? ¿Por qué renunciar a esa lucidez que nos planteaba Saramago cuando ¿no? Lo que yo he sostenido, por ejemplo, es que el problema no es el régimen, el problema es el sistema. Y que si queremos realmente pues generar que algo diferente suceda, se acaben, por ejemplo, los enjuagues criminales, ¿no? O las absurdas formas en las que se distribuye y se trata el agua y se trata la naturaleza y muchas otras cosas, pues para eso hay que cambiar el sistema, la forma en la que llegan esos representantes, la forma en la que toman decisiones, la forma en la que nos organizamos. Entonces, es momento también de ir mandando una señal al sistema. Sin embargo, pues queremos ver qué pasan estos 3 meses, si hubiera alguna opción que eventualmente en el camino pudiera realmente representar una apertura al cambio de ese sistema. Entonces, bueno, en esa búsqueda de esa respuesta a casi 20 días, ¿por qué no anular mi voto? Pues empecé a ver ahora sí las propuestas, ¿no? Las propuestas abiertas. Y de repente empiezo a notar una constante. Y la constante es que todos proponen lo mismo. Se mantiene la dialéctica de adjetivos, que si eres corrupto, que si eres mentiroso, que si eres eh, pero en el fondo todos están proponiendo lo mismo. Por ejemplo, en materia de programas sociales, todos dicen que van a ser más y mejores. ¿Sí? Nadie se atreve a ponerle un alto a esa orgía demagógica, como sí sucede en otros países, ¿eh?
en donde están habiendo ya respuestas frontales a decir, acabemos con el bacanal de programas, porque ¿en qué se han convertido tanto los que han instrumentado los de la oposición como los de Morena? En su mayoría, en su inmensa mayoría, en clientelismo electoral para controlar a la población, para mantener a los mismos en el poder, para eso se han ocupado. Y nadie está siguiendo a decir que no. Entonces, por ejemplo, quizá en el caso de Morena pues, no tendría necesidad, ya dejen ustedes lo ideológico, pues ahorita tienen que controlar por allí el voto, pero en el caso del Frente, ¿por qué? O sea, ¿por qué el Frente propondría, por ejemplo, ahorita Xóchitl Gálvez, que una pensión para las mujeres vulneradas y que cualquiera que se sienta mujer vulnerada va a recibir ahora una pensión de 5,000 y pico de pesos? O sea, sí me hace preguntarme, ¿quién le va a poner un alto a esto? Todos en la demagogia, todos en ver cómo se da y da dinero en programas sociales y no en, por ejemplo, no sé, premiar el esfuerzo. Premiar, por ejemplo, Clara Brugada está proponiendo que ahora todos van a entrar a la universidad y ¿qué estamos haciendo para que los talentos, como muchos mexicanos, que en México no encuentran ningún tipo de apoyo, tienen que llevar sus desarrollos, tienen que llevar sus inventos, tienen que llevarlo a otros países? Toda esa fuga de talentos en el arte, en el cine, en la ciencia, en la tecnología, porque aquí no lo sabemos retener, porque aquí no hay una atención especializada, por ejemplo, para esa nata, que en todos lados se da y son, pues finalmente, los que llegan a ofrendar a la humanidad cosas como las que hemos ofrendado los mexicanos, desde la televisión a color, o más reciente, el muchacho Jordi Herrera, el que inventó el dron. ¿Dónde está el apoyo a detectar a esa nata que nos puede llevar a tener tecnología de punta mexicana en sí, ¿no? O sea, pero no, estamos metidos en una narrativa meramente de corte demagógica en la que están instaurados absolutamente todos. Otro ejemplo. Las posturas en torno al 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer, todos queriéndose ganar el liderazgo, permítanme el término, la narrativa de la agenda globalista, socialdemócrata, ¿no? Que es el feminismo. Todos quieren tener el mismo. Ni una se atreve a ponerse, ¿no? A cuestionar temas, como si lo ha hecho la presidenta de Italia, Meloni, que le sirvió para ganar en Italia o en Argentina o Kelly, ¿no? O poner, y esto no por ser de ultraderecha, sino por ponerles ante los ojos de todos que todos están proponiendo lo mismo. Y además que en esa misma agenda globalista, por ejemplo, solo se acepta un cierto tipo de feminismo. Apenas leía un meme extraordinario en donde estaban dos mujeres que tenían un cartel que decía: las mujeres pro vida recibimos más acoso de las feministas que de los hombres en la calle, ¿no? Estoy diciendo, ¿por qué solamente el feminismo puede pararse la banderita morada con la banderita del aborto? ¿Por qué no integra, por ejemplo, a la mujer feminista? ¿Por qué no hubo una expresión en torno, por ejemplo, de aquellas que son pro vida, ¿no? O lo que tanto hemos señalado una y otra vez, ¿por qué no hay un movimiento niñista? ¿Por qué si 15 niños diarios son secuestrados, llevados a redes de trata de personas, que son
que de esos tiene la probabilidad de sobrevivir uno, ¿no? Y nadie alza la voz. Ya sé, no es parte de la agenda globalista, no tiene la misma propaganda, no tiene la misma difusión en medios de comunicación, no está de moda, ¿verdad? Pero, ¿por qué no? Ni una de los candidatos hoy en nación. Vamos a hablar de este tema, vamos a poner esto también en el enfoque, ¿no? Bueno, ahí están esos dos ejemplos. Pero si queremos un ejemplo todavía más vivo de lo que les estoy diciendo, es en materia de agua. O sea, en materia de agua, todos están proponiendo las mismas soluciones, que si recargar el acuífero, que si las fugas, que si plantas grandotas, ¿no? O sea, todos en la misma narrativa de solución. Y si vemos quiénes los acompañan atrás, lo único que podemos ver es que proponen las mismas soluciones, pero con distinta empresa o con distinto empresario. Estas empresas que además históricamente han utilizado a las burocracias en turno, el burócrata en turno, ¿sí? En redes de complicidad, de corrupción, etcétera. Pero habría que preguntarnos realmente si este modelo que tenemos en suministro de agua es el que debamos de tener, porque es un modelo además clientelar, un modelo de control a través del vital líquido. Habría que preguntarnos, por ejemplo, ¿en qué cabeza sensata cabe promover la dependencia en lugar de la autosuficiencia? ¿Por qué dejamos en manos de un solo administrador en la ciudad el suministro de toda una red? ¿Creen realmente que es lógico distribuir agua a través de intrincadas redes de tentáculos más frágiles que los de una medusa? ¿Por qué permitimos que una burocracia en turno ligada a su empresa en redes de corrupción y complicidades sea la poseedora de la llave que suministra a todos los tubos? Y donde no llega la red, mafias políticas de pipas que sirven para coaccionar el voto. Es lógico que en grandes ciudades se provea agua en pipas a asentamientos humanos de montaña, trayéndolas de pozos que suelen estar a 20 o más kilómetros de distancia. Responder a estas preguntas nos llevaría a entender cómo fue que fuimos perdiendo nuestros lagos, ríos, lagunas, y hoy estamos por encima de todos ellos. Y si hablamos de temas de descargas, bueno, el tema es todavía mucho más macabro, cuando esto además se puede resolver con temas de arriba, ya existe la tecnología. Oye, pero no, es que en las grandes ciudades es imposible. Falso, falso, totalmente falso. Es decir, si uno de estos grandes edificios, ¿cuál les gusta? Uno de los grandototas, el de Mítica, que por cierto están teniendo cantidad enormes de problemas vecinales, de agua, de todo tipo de corrupción, bla, bla. A ver, si tú autorizas uno de esos desarrollos, ¿no? O hay uno de esos desarrollos, que además yo creo que esto que les voy a platicar dentro de poco, sin que hagamos mucho los renacentistas, 10 años va a tener que ser ley. Si nos movemos los renacentistas, en menos de lo que canta un gallo lo tendrías que hacer. Pues si hay un desarrollo como estos, como Mítica, y hay un parque público enfrente, el parque público perfectamente el gobierno puede decir, bueno, va este desarrollo, pero tiene que tener la suficiencia de agua y te me vas para abajo. Y ahí se hace la cisternota que va a administrar o va a suministrar de agua a todo ese edificio. Y con modelos como el que les platiqué de Giraluna, de circuito completo del agua. Es decir, la captas, la almacenas, la ocupas, la limpias y la reusas. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Entonces, ¿por qué no lo estamos haciendo? Y además le estás dando autosuficiencia
¿A cuánta gente? ¿No es 50,000 personas que orbitan en un edificio de ese tipo? Y toda la población de Tepoztlán, de un pueblo de Tepoztlán. ¿Qué no sería más lógico invertirle a ese tipo de soluciones? Obvio que lleva esto, pues a una independencia del Estado. Pero mientras más soberanos seamos como ciudadanos, estamos más empoderados. La red debe de funcionar, en dado caso, como respaldo, por ejemplo, en el caso este que les platiqué de un edificio de estas naturalezas, ¿sí? Pero tenemos que apostarles a ser cada vez más soberanos e independientes como ciudadanos. Y empieza por el agua, y del agua va la alimentación, pero bueno, eso ya lo hablaremos en otro momento. Yo en verdad espero que alguno de estos candidatos vea ahorita la correlación, que no se dejen usar por las empresas de siempre, y que le pierdan el miedo a controlar a la población, que le apuesten al empoderamiento ciudadano con soluciones como estas, y que esto no solamente les puede atraer más votos, ¿no? Sino que pues, nos da una solución a futuro y a largo plazo. En fin, ahí la dejo en el comentario de campaña. Ya pasó el primer debate en la Ciudad de México. Esperamos que venga algo más evolucionado para los que vienen. Pues bueno, estaremos pendientes y aquí lo estaremos platicando. Sin más, también aprovecho para comentarles un tema un poquito más soft. Me gustó mucho la película de Kung Fu Panda, creo que lo lograron muy bien, evoluciona muy bien la narrativa. Recordarán la película 1, que además no es fácil encontrar películas buenas para niños, que no traigan una extrema violencia o que te saquen risas, ¿no? Que además puedan dejar un mensaje que sea un mensaje filosófico de vida y no un adoctrinamiento ideológico, que está empezando a pasar con muchas películas de niños. Entonces, bueno, la de Kung Fu Panda, recordarán, la primera película es él encontrándose a sí mismo como el guerrero y teniendo que confiar en él y creer en él y su surgimiento como héroe. En la segunda película, el panda pues entra a su conflicto interno, ¿no? ¿Quién es mi padre, el ganso, y qué fue lo que pasó y cómo pues habían acabado con toda su familia y bueno, él tiene que enfrentarse pues a ese pasado y a la vez pues que lo estaba confrontando durante la segunda edición, ¿no? En la tercera película es él encontrando a su familia de pandas que no habían muerto todos, reencuentro con su pasado, pero teniendo que aprender a luchar ya en el mundo espiritual, ¿no? Ya había dominado el arte y la técnica de combate durante las primeras dos películas, pero ahora tenía que entrar a luchar en el mundo espiritual. Y bueno, en la cuarta película, no se las spoileo, pero como saben, tiene siempre un inicio y a partir de eso va desarrollándose toda la película. En este inicio, el panda tiene que dejar y entregar el báculo, tiene que entregar el bastón de quién va a ser su sucesor como guerrero, como el guerrero dragón, el gran guerrero que era, para pasar a convertirse en lo que fue su maestro, la tortuga Uwe, pasar a convertirse al sabio, que va a dar consejos para tener paz en el valle, para preservar la paz, ya no a través de los golpes, ya no como guerrero, sino la paz ya a partir de la sabiduría del conocimiento. Entonces, pues llega en ese momento en el que el ego tiene que decir, entrego el bastón. Y ahí empieza la película. No les platico más, pero se las recomiendo muchísimo. Para mí, que esta es la última edición, no creo que hubiera mucho más que debieran de platicar, pero lo volvieron a hacer, creo que se supera bien esta película, se las recomiendo ampliamente para aquellos que tienen hijos y vayan a ver con sus chavos. Y bueno, pues eso, sin más, les dejo la cápsula de Colibrí,
que esta semana nos va a dejar pues otros tips más para atender nuestra salud. Adelante, Coli. Hola, ¿qué tal amigos del Renacimiento Mexicano? Estamos muy felices y muy contentos de poder compartir un poco sobre la anatomía energética. Y es importante conocer que somos más allá de este cuerpo físico. Tenemos el cuerpo primeramente físico, el etérico, el emocional, mental, crístico, causal y espiritual. Y para entendernos en esta integridad, por supuesto que necesitamos ahondar en cada uno de los cuerpos. Y también para sanar necesitamos tocar estos cuerpos. A lo mejor necesitamos rediseñar pensamientos, rediseñar emociones, conocer nuestra energía, entender qué es la energía crística, la causal y la espiritual. Así que si quieres saber más de estos cuerpos, por favor escríbenos en Kenti Salud, Luz y Armonía y con mucho gusto podemos compartir conocimientos e información para realinear, reequilibrar. Muchas veces algunas enfermedades no se alivian, no se curan, no. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay pensamientos y hay emociones y hay energías que están distorsionadas o están en desarmonía. Así que hay que cuidarnos, conocernos y abrazarnos. Te abrazo. Muchas gracias, Coli. Y pues bueno, con esto cerramos esta edición y les mando un fuerte, cariñoso abrazo y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.